Salud, hermanos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Me gustaría hacerles una pregunta religiosa para empezar. Con respecto a la verdad, si usted quiere saber la verdad, ¿a quién le preguntaría usted? ¿En quién confiaría usted más? ¿En un sacerdote católico? ¿En un rabí judío? ¿En un sacerdote de la iglesia griega? ¿O en un ministro protestante? ¿Cuál de ellos le podría enseñar a usted la verdad de Dios? La contestación es ninguno. El engaño religioso empezó hace mucho tiempo en la tierra. Empezó cuando el pueblo de Israel ya había llegado a la Tierra Santa y empezó hace muchísimo tiempo. Voy a leerles lo que el profeta Jeremías dice en Jeremías 8, versículos del 8 al 9. Versículo 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Versículo 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? En realidad, ninguna. Voy a darles un ejemplo. Yo sé, porque lo he estudiado muy bien, que Dios le dio a Moisés 370 leyes. Yo me sorprendí un día que estaba escuchando a un predicador de esta iglesia, de nuestra iglesia, y él dijo que hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. ¿Y de dónde cogió él este número? Bueno, es porque los judíos, los rabís judíos enseñan ese número de leyes. Pero ¿cómo llegaron ellos a esto? El profeta Isaías nos dirá después que llegaron a este número y a estos inventos siguiendo la tradición de los hombres. Ahora vamos a Ezequiel 22. Ezequiel 22, quien nos va a decir algunas cosas que son muy importantes, que tenemos que saber lo que pasó para poder llegar a la verdad que Dios quiere que sepamos. En el versículo 25 de Ezequiel 22, noten la palabra que
Ezequiel usa. Versículo 25. Hay conjuración, conjuración, conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Los profetas, versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Y, óigame, ¿a dónde empezaron las mentiras religiosas? Empezaron hace mucho tiempo, antes de la fundación de las iglesias modernas. Noten el versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener garantías injustas. Y sus profetas, versículo 28, recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinando mentiras, diciendo: así ha dicho el Señor y Jehová, así ha dicho el Señor Jehová. Y Jehová no había hablado. Cuando ustedes oyen a los ministros protestantes, por ejemplo, en la televisión, acuérdense de esta frase: el Señor no ha hablado así. El pueblo de la tierra, versículo 29, usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No había un solo hombre que se parara y dijera: no, Jehová no dijo eso, eso no es verdad. Jehová quiere que le adoremos así, como lo dice la ley de Moisés. Versículo 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Esto es lo que Dios va a hacer con todos los mentirosos religiosos. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a Hechos 20, versículos 29 y 30, a donde hay una profecía de las iglesias modernas, una profecía dicha por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba aquí hablándole a un grupo de cristianos, despidiéndose de ellos, porque él iba camino a Jerusalén y ellos no lo volverían a ver. Versículo 29, Hechos 20. Porque yo sé que después
de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es una profecía hecha por el apóstol Pablo de lo que le ha pasado a la iglesia que Cristo fundó. Ahora quiero leerles lo que dijo el profeta Isaías, que fue repetido después por nuestro Señor Jesucristo. Isaías 29. Noten algo muy importante que viene aquí. Isaías 29. Versículos 13 y 14. Dice pues el Señor, versículo 13, Isaías 29, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Noten, están enseñando como palabras de Dios, mandamientos de hombres que Dios no ha hablado. Ahora vamos a Marcos 7 y leamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que cita a Isaías. En Marcos 7, del 7 al 8, Cristo dijo lo mismo que Isaías dijo, pero agregó algo más. Versículo 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hermanos, yo les voy a dar a ustedes cómo distinguir entre la verdad y las tradiciones de los hombres, y cómo saber si un pastor de una iglesia le está diciendo la verdad o no. Es en realidad muy fácil no ser engañado por las tradiciones de los hombres. Vamos a Isaías 8. Isaías 8, donde hay una frase en el versículo 20 que es esencial para no ser engañado. Isaías 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, están en la oscuridad. Estudian y estudian y estudian la Biblia, y como yo digo chistosamente, sí, es que ellos estudian de noche
con la luz apagada. Apaguen las luces de la casa y se van a estudiar la Biblia. Por eso están en la oscuridad. Ahora, hermanos, yo voy a leerles posiblemente lo más importante de este mensaje. Y es que hay en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, donde Dios nos dice, nos da un ejemplo en realidad de lo que es un ministro verdadero. Yo quiero que escuchen muy bien estas palabras, hermanos. Malaquías 2, comenzando con el versículo 4. Bueno, empecemos con el versículo 1. Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón completamente dedicado a Él. Noten el versículo 4. Nos va a hablar de un sacerdote ejemplo para nosotros. Y nos dice por qué es que Leví es un ejemplo. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Palabras muy importantes. Note lo que va a decir del 6 al 8, las palabras de Dios. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Y cómo aparta uno a la gente de la iniquidad? Enseñándole la ley de Moisés, enseñándole la ley de Dios. Y la ley de Dios no son solo los 10 mandamientos. Hay 370 leyes que Dios le dio a Moisés verbalmente. Ahora, hermanos, noten el versículo 7. Porque de los labios del sacerdote, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. De manera que, ¿cómo saben ustedes si un pastor, una iglesia, una congregación está siendo enseñada por un pastor verdadero? Bueno, es muy fácil. Noten lo que dice el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Ahora, hermanos, volvamos para terminar
a Isaías 8, versículo 20. Esta es la prueba. A la ley y al testimonio. Isaías 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo con la ley y el testimonio, es porque no les ha amanecido, están en la oscuridad. Yo nunca le hago preguntas a una persona que yo sé no me va a contestar con la ley de Moisés. Por ejemplo, un par de preguntas. Si yo fuera a una iglesia dominical y le preguntara al ministro, mire, yo estoy un poco confundido, ¿cuál es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? Yo sé que ustedes creen que es el domingo. ¿Qué cree usted que me va a decir? Ah, sí, era el sábado, pero Dios cambió, porque Cristo resucitó el domingo. Ahí hay dos mentiras. Dios no cambia. Segunda mentira, Cristo no resucitó el domingo. Estos son ejemplos a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo con la ley, ¿y qué dice la ley? ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, no el domingo. ¿Y qué dice la ley? Que no se debe comer cerdo. ¿Y qué dicen esta gente? Que Cristo limpió todos los animales. Esta es la prueba, la palabra clave, la pregunta clave en un examen de estas iglesias. ¿Ha dicho el Señor Jehová tal cosa? Y la contestación es no, no. El Señor Jehová no ha hablado del domingo, no ha hablado de comer de todo, no ha hablado, el Señor Jehová no ha dicho que está bien ser homosexual. Por el contrario, ¿qué dice la ley? No. De acuerdo con mi mensaje de hoy y la palabra de Dios, recuerden, a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo con la ley y el testimonio, es porque Jehová, el Señor, no ha hablado, no ha dicho tal cosa. Gracias por escuchar.